Bueno, bienvenidos a todos y todas. Vamos a darle vida a esta última clase. Es un encuentro de saberes. No presentaron todo lo de los TIF, capaz que alguno ya consideró que era muy difícil y se va directamente al final, cosa que está bien, no hay ningún tipo de problema. De los 9 que teníamos posibilidad de ir al TIF, presentaron 6: Ezequiel, Nicolás, Nahuel, Lautaro y Ignacio. Hay Marcos. Fueron los 6 que presentaron. Eh, Buenísimo que lo hayan hecho. Profe, Sí. yo no entregué porque pensé que lo íbamos a presentar acá. Lo puedo subir ahora si quiere. Subilo, dale. No sé si es Joya. válido. Yo ¿Me también, profe, parecía? pensé lo mismo. Dale, dale, súbanlo. Ah, ahora lo subo, profe. No, no hay problema. Sí, sí, tranqui. Eh, Así que bueno, miren, yo no sé cuántas veces ustedes han promovido alguna asignatura, no está buenísimo que lo hayan hecho. Los que están acá que van a final, está buenísimo también que estén. Este es un espacio didáctico, pedagógico, es un espacio de aprendizaje, es el último espacio de aprendizaje en el cual nosotros queremos que ustedes nos enseñen lo que aprendieron, nosotros escuchar y en caso de que haga falta, yo repreguntaré. Pero por lo pronto, vamos a suponer que empieza Ezequiel ahora. Una vez que finaliza la oratoria, hacemos una pequeña reflexión de un minutito y ahí yo ya, mientras arranca el otro, le pego la nota a Ezequiel en el TIF y así con cada uno. ¿Les parece? Necesito que, uno, estén tranquilos, estén tranquilas, los que van a presentar el TIF y los que van a escuchar, los que van a escuchar que van a final. Este es un espacio de aprendizaje y de preparación, que es exactamente lo mismo que van a hacer ustedes ahora, los del TIF, los que van al final lo van a hacer. Pero la diferencia es que lo van a hacer en otro momento, la semana que viene, que ahora después les digo, creo que es el 15. Nos toca la mesa nuestra, 15 de diciembre. Y la única diferencia, dos, es que los que van a final, como bien dice la preparación del final, tienen que tener un conocimiento por ahí un poquito más preciso de estudio generalista, porque le vamos a hacer algunas preguntas aleatorias. Pero por lo pronto, el examen es bastante similar. Así que enhorabuena. Eh, de los que ingresaron primero, después, primero está Nicolás. Tenemos, Profe, le hago una consulta antes de que empecemos. obvio, ¿La obvio. idea es que nosotros hagamos la lectura del TIF o que lo expresemos oralmente sin leer textual lo del TIF? Todos los TIF son de presentación oral. La presentación oral tiene que ser, Bien. claro, porque ustedes no tuvieron el lunes la clase, ¿no? Por eso por ahí están un poco más perdidos, ¿no? La presentación oral no es lectura, es comentado. Pueden utilizar ustedes el TIF ahí como para ir llevándose, e ir dando a conocer los puntos que ustedes trabajaron en el TIF, para que no quede solo la lectura, sino también un espacio en la cual haya una dinámica oral, oratoria, que permita entender también cuánto ustedes pregnaron, ¿no? Esto Ok. es un examen, Ezequiel. No es, yo entiendo que a todos les va a ir bien, pero es un examen. Si alguien hace agua por un montón de cosas, nada, irá a final, ¿se entiende? O sea, es un examen. Tiene su rigurosidad, pero también ustedes estén tranquilos que generalmente el que llega hasta acá en condición de TIF suele mantenerlo. ¿Ok? Nicolás, ¿te parece que vas vos primero? Dale, profe. Dale, Dale. dale. Yo voy a apagar mi micrófono y vos explayate tranquilo, relajado, te vamos a escuchar con tranquilidad, somos tus compañeros, no somos enemigos, yo no soy un tribunal hoy día, simplemente estamos aprendiendo, ¿dale? Dale, profe. ¿Puede compartir mi compañero mi TIF? Porque si yo comparto, se me ralentiza la compu. Pará, ¿vas a compartir el texto o una presentación? No, el TIF, digamos. El No, que no yo le hace falta mandé. entonces. Vos seguís leyendo, no hace falta que la compartas. Si es el texto, no hace falta. Si es una presentación PowerPoint o algo así, sí. Ah, entonces hablo nomás de lo que básicamente ¿Sí? hice. ¿Sí? Ah, listo, listo. Podés arrancar, ¿eh? Dale. Bueno, yo.
Como título del trabajo puse em, Aprender jugando, una mirada crítica sobre el valor formativo del juego en la educación física contemporánea. Bueno, yo elegí este título porque básicamente quería poner al juego en el centro del aprendizaje y analizar por qué autores como Tonucci, Vygotsky y Piaget lo consideran una herramienta educativa real y no solo un momento de recreo. Bueno, después en la introducción, partiendo de la frase de Tonucci, que es todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Bueno, para mí esta frase invita a revisar cómo la escuela enseña hoy en día. Y lo que yo quería plantear es comparar la mirada de Tonucci con las ideas de Vygotsky y Piaget y conectar también con lo que veníamos trabajando. La intención es mostrar que el juego no es solo un entretenimiento, sino también una forma de conocer, de vincularse y de pensar. Bueno, en el desarrollo, primero analicé cómo el juego es una forma de conocer el mundo, algo que Tonucci había marcado mucho. Bueno, él dice que el niño aprende cuando actúa, cuando explora, pregunta, prueba, también cuando se equivoca y vuelve a intentar. Y esto rompe con la idea tradicional de que solo se aprende escuchando o copiando. Y en educación física, como que esto se ve claro cuando los chicos tienen que resolver poner una situación motriz, ellos no van a esperar que alguien lo haga por ellos, sino que ellos mismos van a probar intentándolo con su propio cuerpo. Por ejemplo, en, en un juego cooperativo donde tienen que cruzar un espacio usando pocos materiales. Los chicos van a probar mil estrategias, van a hablar entre ellos, van a negociar y ahí se nota como el aprendizaje sin necesidad de una explicación va a ser más técnica. Bueno, después también en el desarrollo trabajo el juego simbólico, que es la clave entre los 2 y 6 años, y lo relacioné con la teoría de Piaget. Piaget explica que el juego simbólico ayuda a construir pensamiento. Ponele, el niño usa una imaginación para representar la realidad y poder ordenarla. Ponele, una caja puede ser un auto, un palo puede ser un micrófono, un montón de cosas. Tipo, hay miles de ejemplos. Y en ese, como si el niño está pensando, organizando y probando roles, no es un juego vacío, sino que más bien es la construcción cognitiva. Como por ejemplo cuando una nena o un nene arma una casita con sillas, la sábana como ponerle techos y los peluches serían como sus hijos, él no solo está imitando, sino que está comprendiendo los roles, las reglas, el lenguaje, las secuencias y ahí se ve como el cuerpo y la mente trabajan a la vez, en conjunto. Luego en el paso, en el tercer relaciono el juego con la mirada social de Vygotsky, que para mí completa mucho lo de Tonucci, que sería el juego social. Bueno, Vygotsky dice que las funciones superiores se construyen con otros, no solos. La zona de desarrollo próximo explica que cuando jugamos con otros, avanzamos más que individualmente. Y en el juego los chicos hablan, negocian, se ayudan, se corrigen. Y eso sería el desarrollo social y cognitivo al mismo tiempo. Por ejemplo, si un nene no sabe lanzar bien una pelota en handball o softball, ponele, pero hay un compañero que le muestra o lo guía,
ese aprendizaje sucede porque hay una interacción social. Y eso es la zona de desarrollo próximo funcionando en vivo. También trabajo en cómo el juego puede reproducir estereotipos. Poner los juegos de nena, los juegos de nene, que serían unos roles fijos, que en realidad vienen más de la sociedad que estamos hoy en día que de ellos mismos. Em, y bueno, yo pienso que esto, lo que mencioné, los estereotipos, la escuela y la educación física, ellos deben tener la responsabilidad de desarmar estos límites. Ponerle dando actividades mixtas, si hacemos rotar los roles, si mostramos que todos pueden jugar todo, digamos, y ampliamos todos pueden hacerlo. Ponerle, las nenas pueden atajar, después ataja un nene, y así con el defensor delantero. Y yo pienso que esto rompe los mandatos como el varón, ponerle siempre juega y la nena está a un costado, mirando o haciendo otra actividad que no sea algo tan físico. Y bueno, el aporte específico que le daría a la educación física, yo pienso que tiene un rol muy importante, muy fuerte, porque trabaja directamente con el cuerpo. Y si reducimos la técnica al rendimiento, como que la educación física pierde esa riqueza que tiene. Pero si nosotros la pensamos desde el juego, la educación física desarrolla creatividad, empatía, la comunicación también, la resolución de problemas. Y también los chicos jugando, ellos aprenden a convivir, a tomar decisiones, a hacer amistades, a ser parte del grupo. Por ejemplo, podemos cambiar un partido tradicional por unos juegos cooperativos o por unos desafíos donde todos aporten algo y esto ya transformaría a la clase a otra cosa, a otra dinámica. Y bueno, para la conclusión, yo señalé que aceptar la frase de Tonucci implica transformar la escuela. Ponerle que jugar no es un recreo, es otra forma, pero más profunda, de poder aprender. Y al conectar con Tonucci, con Piaget y Vygotsky, se ve que el juego es cognitivo, simbólico y también social, y que la educación física tiene la oportunidad de poner el juego en el centro como un motor de aprendizaje y de formación integral. Y creo, Bien. no, eso solo, profe. Para los próximos, chicos, sean menos extensos, ¿les parece? Un team menos. Ya con 5, 8 minutos está bien, para así llegamos a todos. Mira, Nicolás, yo no te escuché nunca hablar, nunca hiciste una intervención, o por lo menos nunca de calidad o de algunos minutos hablando. No voy a juzgar el Sí. texto, porque a mi forma de ver hay mucho a mi forma de ver, y lo procesé por los datos, como que hay mucho no sé en qué momento lo procesaste por la guía, pero te noté muy, o sea, como que las cosas que decías las venís trayendo y entiendo que hiciste un seguimiento visual del texto, pero como que la tenés aprendida, ¿no? Como que la pudiste agarrar, seguramente poco más, poco menos, ¿no? Siempre se puede más, pero también siempre se puede haber dado menos. Mi recomendación y reflexión es que es muy difícil promover sin participar nunca en clase, una excepción. Espero que para las próximas asignaturas e intervenciones le metas más energía a la participación en clase, en opinar, en producir y demás, y no en estar solamente a la escucha. Pero, pero bueno, el único señalamiento que hago de calidad, cuidado con el tema de los recreos, porque ya lo escuché bastante en muchos TIF muy similares a estos. Jugar es jugar. Uno juega en casa. ¿Vos el fin de Sí. semana saliste? Sí, bueno, fuiste a jugar. O sea, eso también es jugar, porque cuando uno juega se divierte, ¿no? No es lo mismo aprender la ciudad de Buenos Aires estructurado con un mapa, caminando 30.000 veces, que decir, che, salí con un amigo, ¿sabes qué? Nos fuimos acá, acá, ya conocí que hay dos avenidas. Jugando es diferente, jugando siempre se aprende. Vos lo dijiste textual. Entonces, no lo llevemos que en el recreo también se aprende. En clase también se aprende, en el barrio también se aprende, con papá y con mamá también se aprende con hermanos, o sea, se aprende cuando se juega, no importa el contexto, ¿ok?
Ese, todo tuyo. Si querés, Nico, apaga el micro, ¿sí? Y escuchá. Vamos. Bueno, hoy vamos a hablar centralmente de la frase de Tonucci, que es la siguiente: todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Y yo a esta frase le di un análisis antes de haber cursado el profesorado y después. Quizás del aprendizaje, sino que es uno de los ejes principales y uno de los caminos, de los vehículos principales para llegar al aprendizaje. Como dice Tonucci, el juego no es simplemente entretenimiento, es la forma más auténtica que el niño tiene de conocer e integrarse al mundo. Esa es una frase textual de él. Y después también otras cosas que lo social, toma de decisiones y expresión corporal. Que acá es donde también otro tema que yo empecé a integrar mucho, que es el tema de la corporeidad, que quizás antes de cursar no le daba tanta importancia a la expresión que tiene el cuerpo, y después de haber cursado me di cuenta que con nuestros gestos y nuestra forma de comunicarnos corporalmente transmitimos un montón. Y bueno, trayéndolo ya más un poquito cercano a la materia, Tonucci critica la escuela actual porque actualmente y puntualmente en las clases de educación física la corporeidad y la expresión se dejaron un poco de lado. Entonces, es como que la educación ahora tiene valores de puntuación de un atleta y no tanto de un niño que está aprendiendo, ¿no? Que se está formando. Entonces, acá es cuando él critica ese modelo en el que el juego aparece como un premio y no como una actividad central del proceso educativo. Para el chico, jugar implica un riesgo ficticio, descubrimiento, desafíos, y eso es lo que hace que poco a poco el chico vaya construyendo su autonomía y su personalidad. Relacionado a esta frase de Tonucci y todos sus aportes, también quise relacionarla con Piaget y Vygotsky, que ellos tienen una conclusión parecida, si bien con enfoques distintos, pero ambos coinciden en lo mismo. El aprendizaje es a través de la acción y del movimiento, no de simplemente estar sentadito y viendo lo que hace el profe. Según Piaget, el juego es el encargado de que se desarrolle la parte cognitiva del chico y lo separa en distintos momentos de la infancia. En la primera infancia predomina el juego sensoriomotriz, que es el cuerpo explorando su medio. El chico tirándose en el suelo, tocando una mesa, levantando algo, empieza a experimentar, ¿no? Lo que a él lo rodea. Y después lo que aparece es el juego simbólico, que es cuando el nene, por ejemplo, ve un control remoto y lo levanta y es un teléfono o es un celular. Y, y- y es cuando también empieza a integrar los roles de la sociedad. Después, ya apoyándonos un poquito en Vygotsky, el juego permite actuar por encima de la edad real. Esto quiere decir que el nene, viendo su entorno, empieza por ejemplo, a hacer de cuenta que está trabajando, que no es algo que esté relacionado a su edad. Un niño no tiene que estar trabajando, pero él juega que está trabajando. Y ahí también es cuando surgen los roles sociales de papá, mamá, policía, médico y demás. Y bueno, ya para cerrar, algo en lo que dije al principio, que es que los dos tienen más o menos la misma idea con enfoques distintos. El juego no es un complemento del aprendizaje, sino que es su condición más fértil. Y ahora pasamos a un sector que le dediqué a corporeidad y comunicación, y es esto que había dicho anteriormente, que es que esta cursada me permitió entender que el cuerpo no es un instrumento, sino que es una forma de comunicar, expresar y construir identidad. El cuerpo tiene significado, no es solamente un elemento que ocupa espacio en el tiempo. Cada movimiento que nosotros hacemos expresa algo, expresa una emoción, subjetividades, no es que sencillamente nos movemos por movernos. Y relacionándolo con el juego y la comunicación, en el juego en el juego continuamente nos estamos expresando.
se negocian las reglas del juego, se negocia cómo intervengo yo en el juego con el otro, hacemos gestos y ahí ya entra en parte la comunicación. Desde que somos chicos en el juego, la comunicación toma un rol esencial en nuestra cultura. Entonces, también hay una frase que quise usar para cerrar y es que no existe una dicotomía entre el cuerpo y aprendizaje. En el juego ambos fenómenos trabajan en sinergia. Ya siguiendo con lo que vimos un poquito más adelante, tomé el texto de Problemas del cuerpo en la sociedad actual, que es el que hablaba de la mesa redonda, y hay una frase del texto que es, el cuerpo dejó de ser una expresión y juego para convertirse en un objeto regulado por eficiencia, estética y rendimiento. Que esto es lo que hablaba antes, que ahora quizás las clases de educación física están orientadas completamente a que el chico haga perfecto el pase de béisbol en el básquet, perfecto el pase de borde interno del fútbol o que tenga una técnica de carrera perfecta. Y yo creo que nosotros como docentes de educación física tenemos que dejar de lado todo el aspecto mecánico en la manera de evaluar a los chicos y empezar a profundizar más que nada en que ellos se sientan cómodos con sus movimientos, se sientan cómodos expresándose mediante su movimiento. Entonces, creo que de esa manera ir reestructurando las clases en ese sentido, las clases de educación física van a empezar a ser un poquito más integradoras y van a dejar de lado al chico que quizás es, entre muchísimas comillas, menos hábil motrizmente. Y muchas veces ese chico queda en vergüenza o en vergüenza o sin hacer las clases porque siente que no está capacitado para hacer esos requerimientos técnicos de las clases. Después hay otra frase que también me parece muy importante y es, el juego aparece como alternativa humanizadora. En el juego, el cuerpo recupera su condición de sujeto. Puede equivocarse, imaginar, crear y vincularse sin ser medido. Esto es, yo lo relaciono puntualmente con nuestras clases y es que el niño cuando está jugando no está esperando una devolución del docente. El niño simplemente está jugando, se olvida de que está siendo evaluado, se olvida de que el mayor lo está viendo. Cuando el niño juega, simplemente juega, es en su ser. Valga la redundancia, es su ser más humano mientras juega. Y bueno, ya para cerrar, el juego no es solo una actividad, es la forma más humana de aprender. Eh, Está bien ese. bueno, iba a Hiciste seguir, más, pero es más o menos lo que ya hiciste, dije. hiciste más conclusión que desarrollo. Y para terminar, nada, estuvo muy lindo, muy interesante como el trabajo, tiene mucha riqueza conceptual. Y te adentraste en algo que es lo que vamos a ver justo en teoría 2 seguramente les toque otro docente, y en epistemología, que son las tres como que están ahí alineadas, que tiene que ver con esto de lo instrumental del cuerpo. Hay muchos abordajes teóricos sobre lo instrumental del cuerpo. Vos dijiste, no es un instrumento, yo te animo a pensar esto, no es solo un instrumento, porque puede ser un instrumento, yo lo puedo utilizar para pegar. ¿Qué utilizaste? ¿Con qué le pegaste? Le pegué con mi brazo. Bueno, utilicé mi brazo para pegar o para martillar, ¿no? Ahora, puede no solo ser un instrumento. Y ahí es como que, ¿no? La corporeidad se abre a otras experiencias que son mucho más sensoperceptivas. Impecable ese, te agradezco un montón. Y le damos pase a Juan, Gracias, profe. Dale, profe, arranco. obvio. Bien, Don Uzi dice algo simple, pero en la escuela muchas veces lo ignoran, que los chicos aprendan cuando pueden hacer, aprobar, equivocarse y crear. Eso es jugar, y eso es lo que genera aprendizaje real. Entonces en la escuela deberían tomar como parte del proceso y no como un recreo o a veces como un premio. Yo lo que analizo en mi trabajo es que el juego no es solo un entretenimiento, es una forma de pensar y cómo actuar. Cuando un chico juega, organiza reglas, resuelve problemas e imagina. Y hay aprendizaje, hay aprendizaje, bueno, hay aprendizaje. Por eso yo creo que Tonucci critica la escuela tradicional, porque al niño en la escuela tradicional lo sientan y el profe explica, explica, explica y nunca aprende porque nunca participa en la clase, ¿no? Bueno, y después yo lo relaciono con algunos autores, con
Men- Montessori, que dice que el aprendizaje viene de la acción libre del niño, con Piaget, que muestra cómo el juego construye estructuras cognitivas. Con Budowski explica que en el juego el chico puede hacer cosas que aún no puede en la vida real. Y Freider, que aunque no hable directamente del juego, plantea una educación viva, creativa y no domesticadora. Y eso todo encaja en aprender jugando y nada, eso, aprende, todo eso tiene un sentido que es jugar. Yo creo que también marco algo que pasa mucho en la práctica, que en muchas escuelas el juego parece que sí sobra tiempo. Para Tonucci eso es un error, decía. Eh, que, el, que el juego tiene que estar planificado. Eh, bien. Eh, y en otra parte del trabajo es el valor del juego para formar personas también. No es solo para enseñar contenidos. Listo, profe. Bueno, en tu trabajo hay un desfasaje entre tu expresión oral, el tiempo, el escaso tiempo que tomaste y lo que trabajaste, que está mucho mejor, ¿no? Lo teórico. Entonces, quisiera hacerte una pregunta. Sí, Vos decís, yo no les di a Tonucci como autor, un poco a propósito, para poder dejarlo para acá y que pregne, se van a acordar más de Tonucci que de Piaget, de Vygotsky, ¿no? Porque es el que, con el que hice el TIF, con el que voy a presentar el final. Y ustedes ahondaron, por lo que vi en las últimas deferencias de ustedes, ahondaron en quién fue. Y si, che, critica, yo no dije nunca que criticó, pero ustedes lo buscaron y eso me parece que es re válido, ¿no? Ahora, la escuela tradicional es la escuela, no sé, donde vos fuiste a la escuela, donde yo fui a la escuela, ponele, ¿no? Si no fuimos a Montessori, ponele. Vamos a poner que estudiamos en la escuela tradicional. En la escuela tradicional también se juega. Entonces me genera un conflicto sí, eso, ¿no? Me decís, che, mirá, Tonucci dice que critica la escuela tradicional, vos lo buscaste, pero por el otro lado, ¿cuántas veces jugamos en la escuela? Vivimos jugando en la escuela, jugamos en el recreo, jugamos con los profes, nos fuimos al campamento con el profe, jugamos con la profe de matemática. ¿Qué onda con eso? Entonces, ¿qué pasa? sí, pero es distinto. Ahora yo creo que se juega más. Tipo, en el sentido que están todo el día, va, yo no fui a escuelas tradicionales, pero más o menos lo busqué y era todo, estar sentado, el profe explicaba y era así todo el día. ¿A qué Y escuela fuiste ahora vos? no, ¿eh? ¿A qué, No, pero yo hace poco terminé la escuela, profe. pero a qué tipo de escuela que decís que no fuiste a escuelas tradicionales? Y no, como las escuelas tradicionales, profe. Ah, fuiste a escuela tradicional Eh, entonces. sí, pero terminé hace poco, por eso. Es lo mismo, el trayecto es el mismo, no importa. O sea, Tonucci escribe hace un montón. Yo estoy mucho más atrás que vos, pero lejos de Tonucci Claro, sigue siendo la misma escuela. Y por ahí vas a trabajar 50 años vos quizás hasta que te jubile a los 60 y quizás trabajé en escuelas tradicionales y sigue pasando lo mismo, ¿no? Mi pregunta, sí. no termino de comprender si vos le acuñás al juego a determinados juegos como aprendizaje o a todos los juegos como hechos de aprendizaje. No, y el juego como aprendizaje. Y Yo entonces, creo que ahora aprenden jugando, creo que ahora. ahora, Aprenden mucho. Sí, ¿y cuándo no? y antes, ¿Qué es antes? que, y que se la pasaban escribiendo, profe. Escribiendo se puede jugar. La mayoría de los poetas, te digo yo, no sé, Pablo Neruda, poesía gauchesca, Sí, pero natural. más práctico, digo yo. Más en cancha, en campo. Bueno, hubiera preferido una. Está bien, ahora te voy a hacer la retroalimentación teórica, pero hubiera preferido más justificación, más desarrollo de tu oratoria, que no sea solamente un bueno, digo, lo hiciste bien porque se notó que no tenés ni una gota de nervio, eso está espectacular, es súper prometeico, pero
también como poder justificar todo, ¿no? Digo, laburar más en eso, en decir, bueno, voy a No, sí, expresar profe. esto, lo voy a poner en palabras de, y después digo mi parte, bueno, para Tonucci tal, para esto tal, pero para mí tal, pasa esto, pasa esto. Bueno, ¿qué es una escuela tradicional? Una escuela tradicional es cuando el sujeto se sienta, mira para adelante, atiende, no participa. Bueno, entonces hay como hay valores cualitativos que dicen lo que es tradicional y lo que no. ¿Se puede jugar en lo tradicional? No. Porque cuando uno juega tiene que darse, como dijo recién Ezequiel, no tiene que poner el cuerpo en acción. Y ahí no lo pones en acción, estás esperando para que te evalúen. Vos lo dijiste también, en tu texto lo dice, ¿sí? Claro, Entonces, sí, sí, que los chicos estén quietos, sentados. Sí, sí, sí. la Yo lo quietud, expliqué ahí en ¿sí? el trabajo. Sí, sí, La sí, sí. quietud, ¿sí? Hay teorías de todos modos, con esto cerremos la participación tuya, muy generalistas, muy holísticas, muy zarpadas, que son de quietud, cuidado, y de respiración. O sea, hay Sí, sí. perspectivas que son, che, vas a un lugar donde estás una semana quieto y no sabes cómo volvés, es como un retiro espiritual, si se quiere, y son re generalistas, ¿no? Pero se trabajan con la quietud, con el movimiento de la quietud. Es re loco, ¿no? Es Claro, muy yo guay en eso. el juego puse que tomaba decisiones y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, Ignacio, vas vos. Si querés apagar el micrófono, Juan, y sigue Ignacio. Dale, profe. Decime cuando arranco y, Cuando vos quieras, a partir de ahora ya. bueno, el título que le puse a mi trabajo es El valor del juego en la vida y en la educación. Le puse ese título porque, bueno, el juego es muy importante tanto para los chicos como para los grandes también, porque en la vida jugando todos aprenden, ¿no? Como dice Tonucci. Bueno, voy a arrancar con esa frase que dice que todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Esto dice Tonucci. Bueno, y esto nos hace pensar que el juego no es solo como un momento de diversión, sino una forma de aprender. Y bueno, lo que voy a explicar en mi trabajo es que por qué el juego es tan importante para las personas, para todos, y cómo influye en nuestra educación y en la vida social. Bueno, el juego es una práctica social, es una actividad que se comparte dentro de un grupo, de una comunidad, donde, bueno, cada chico se maneja distinto, porque maneja su manera de jugar y de relacionarse a través del juego. Y ahí es donde, bueno, un chico aprende a convivir, aprende a obedecer, aprende a comunicarse, bueno, etcétera. Es decir, que mediante un juego puedes aprender demasiadas cosas y llevarlas a la vida diaria. Además, bueno, el juego les muestra el mundo a los chicos, por así decirlo, porque ellos como que tratan de imitar cosas que pasan en la vida real. Hacen roles, pruebas y bueno, obviamente se equivocan también porque son chicos y bueno, y ellos lo vuelven a intentar y así. Entonces, este es el proceso que hacen ellos para ver en el entorno donde están. Y bueno, por eso lo que dice Tonucci, que los aprendizajes más importantes vienen del juego y tiene razón, porque de ahí se aprende. Porque los chicos si se equivocan, ponerle haciendo roles o jugando, no pasa nada, porque lo vuelven a intentar y así se aprende de una forma mucho más natural, por así decirlo. Y bueno, con respecto a la escuela, em, em, cumplen un rol muy importante porque participan más, se sienten parte del grupo y se animan a experimentar. Entonces el aprendizaje se vuelve algo más significativo para ellos porque los conecta con algo que disfrutan y ellos entienden. Bueno, por otro lado, el juego no solo depende de la cultura, sino que también de las edades y el desarrollo que tengan. Bueno, después las formas que se mueven, juegan o, ¿cómo se dice? Las formas que juegan varían mucho, depende de la época, porque por otro lado no depende solo de la cultura, sino que también de las edades y el desarrollo que tengan los chicos. Y bueno, de las perspectivas de esta, el juego no es algo natural, sino que cambia, como muestran las teorías de cada juego, y su sentido se define, depende del valor que tenga en la sociedad, digamos. Entonces, ponele, hay distintas miradas, como que son la de Piaget y Vygotsky, que aunque obviamente son distintas, coinciden como que el juego es algo complejo.
Y bueno, después puse las distintas edades, porque obviamente en cada edad los chicos se manejan distinto porque juegan distinto. Y, por ejemplo, de los 2 a 3 años aparece lo que se llama el juego simbólico, que es como agarran una cosa y se imaginan que es otra. Por ejemplo, que, no sé, un auto es un, digo, perdón, una caja es un auto. Es una explicación de la creación del mundo que tienen los niños, de cómo piensan, cómo se imaginan y cómo se organizan en la realidad para jugar. Y bueno, Piaget lo explica de que esta manera en la que ellos juegan está vinculada con lo que es el desarrollo cognitivo, porque asimilan las experiencias. Y bueno, estas son las de 2 y 3 años. Después cuando van creciendo, que son 3 y 4 años, ya los niños ahí empiezan a diferenciar los sexos, digamos, y hacen juegos como de vida adulta. Y tanto como, bueno, como Piaget y Vygotsky están de acuerdo de que los roles se aprenden interactuando con otros chicos. Por lo cual, bueno, la escuela es muy importante ya que no tiene que restringir las posibilidades del juego. Y bueno, después pasamos a los 4 y 5 años que siguen obviamente con el juego simbólico, pero ya es más avanzado porque ya la imaginación como que los lleva a crear situaciones o inventar historias o crean personajes, tipo, es mucho más exagerado el juego simbólico en esa edad. Después, la última etapa, que son de los 5 y 6 años, acá ya empiezan a hacer juegos con reglas, con pautas que ya tienen que respetar y bueno, ellos a esa edad juegan así. Después, bueno, una conclusión que puse es que, bueno, la frase de Tonucci dice como que a ver, hay que asumir que el juego no es pedagógico, pero es algo mucho más profundo por conocer. Entonces, Tonucci lo que quiere es que la escuela recupere el valor educativo del juego, pero en una forma de pensamiento, pero con miradas como eh, la de Piaget y la de Vygotsky, se hace que el juego sostenga, sostenga todavía ese desarrollo cognitivo y desde la primera infancia. Y bueno, después la educación física tiene la responsabilidad de transformar una afirmación en una práctica concreta. Está más centrado en el cuerpo y en el movimiento. Bueno, y es el lugar ideal para que el juego pueda recuperar eso que perdió sobre la formación. Y nada, profe, ese es mi trabajo. Me parece muy bueno. Me gustó cómo expusiste. Casi no te conozco porque pasaste desapercibido, una responsabilidad tuya como estudiante, hacerte notar y charlar y conversar y demás. Es más, encontré hasta un desfasaje porque encuentro muchos errores en el trabajo escrito, pero veo que hay una postura mucho más ampliada en la forma en la que vos lo decís con tus palabras y con tus experiencias. Hay una idea que vos trabajaste y que los chicos también, y que me gustaría como reafirmarla acá para que tengan cuidado. No solo el juego simbólico es para los gurises recién nacidos, ¿no? Uno piensa que no, el niño agarra una caja y sí, está todo bien con eso, es un juego simbólico. Pero miren, en mi época, cuando yo en los 90 en los 2000 existían juegos que seguramente lo deben conocer, el Monopoly. Lo tienen en mente, ¿no? Bueno, el Monopoly era un Sí, maldito juego creado sí. por el sistema capitalista extremadamente occidental y mercantilista, en la cual uno hacía cosas simbólicas, porque no es que vos te vas a comprar una ciudad, no es que vos salías de ahí y te ibas a comprar, no, era un simple juego. Ahora, te posicionaba simbólicamente como el que más propiedades tenía del lugar, entonces tenía eso es simbólico también. Y cuidado, la seducción, Ignacio, la seducción biológica, está incorporada a nuestro código genético, es un juego. Y es un juego simbólico. Uno juega a, ves que ves que le gusta, ves si tenés lo que le gusta, ves cómo te emparejás a lo que le gusta para que sienta que tenés lo que a ella le debería gustar, o a él, ¿no? Debería gustar. También existe lo simbólico en las personas adultas. No termina en esa fase, ¿ok? Permanece Sí, en el profe. tiempo. Enhorabuena.
Enhorabuena. Bueno, va Marcos ahora. Sí, profe. Cuando me digas, yo estoy. Ya. Bueno, listo. Yo, el título que le quise poner a mi trabajo fue El juego como forma natural de aprendizaje y formación de cultura. Eh, Cuando leí la frase de Tonucci, yo me la puse a analizar y me di cuenta que es algo que no había pensado tanto, que a lo largo de toda mi vida el juego siempre estuvo involucrado en algo que yo llegué a aprender, ya sea jugar a la pelota, moverme, correr, y es algo que me puse a analizar mientras estaba haciendo el trabajo desde la niñez, la adolescencia y ahora como formación docente. En el anterior cuatrimestre tuvimos Juegos uno, que todo esto que llegué a aprender me mostró lo importante que era el juego. Yo antes, cuando era más adolescente más que nada, veía el juego como algo de nenes, algo de, nada, los nenes solamente juegan. Y ahora me estoy dando cuenta que implementando el juego y muchas profesoras que yo tuve que implementaron juegos me enseñaron varias cosas y no quería pasar desapercibido esto. El cómo el juego me ayudó a comprender algunas formas de moverme, de pensar y de tomar decisiones, pero también de cultura, porque yo creo que el juego en cada país es diferente, en cada familia puede llegar a ser diferente. Entonces, cuando te pones a pensar y te pones a hablar con gente del exterior, te das cuenta que capaz el juego es el mismo, el juego de la mancha, pero en España se llama las quedas, en Brasil se puede llamar de otra manera y todos tienen diferentes reglas y no quería pasar desapercibido eso. Eh, Cuando leí la frase de Tonucci lo relacioné con Halliday, que entiende el lenguaje como una forma de acción social y esto también lo relacioné como con la cultura, porque el accionar social, el relacionarse con otras personas, me ayudó a reforzar la idea esta de eh, el juego. El juego aprende no solo a movernos, sino también a expresarnos. Usar el cuerpo como un método de expresión. Eh, yo, por ejemplo, puedo agarrar y sin hablar puedo dar a entender una película, un sentimiento, una persona y capaz son cosas que no te pones a pensar en el día a día, que yo a veces hablo muy gestualmente y no me doy cuenta que con los gestos eh, muestro mucho más de lo que puedo llegar a expresar con palabras. El juego Dígalo con mímica, por ejemplo, es un gran ejemplo del sistema de comunicación motriz que moviéndome puedo mostrar cómo eh, puedo comunicarme con el resto sin palabras. Y esto es algo que se aprende de chiquito, de que no te das cuenta cuando lo aprendiste a expresarte con movimientos y que ahora haciendo el análisis más profundamente me doy cuenta que jugando aprendí esto, cómo inventábamos reglas, cómo negociábamos roles. Yo me acuerdo en jardín que jugábamos al papá y a la mamá con mis compañeros del jardín y Joaco era el papá, Chiquito era el tío, yo era el perro, uno era el auto, cosas así que también eran cosas simbólicas, que tiene que ver con el juego simbólico, que el chico va más allá de su edad en el juego, porque no tiene límites en la imaginación y ese límite impuesto por la edad, la imaginación lo supera. Ver a niños haciendo trabajar de policía, de médico, de bomberos, como decía Ezequiel antes, es algo que vos decís, los chicos no tienen que estar trabajando, pero su imaginación hace, desde una manera más inocente, que estos trabajen. Después en el trabajo incluía Piaget y Vygotsky porque permite comprender el juego desde desarrollo motor y cognitivo
Y más o menos fui desarrollando esa idea que venía teniendo de el juego no como algo de nenes, sino como un proceso de aprendizaje que me va a acompañar desde que nací hasta el fin de mis días prácticamente. Y después trabajé, por último, con las tensiones actuales de la educación física. Las posturas de los docentes que... eh, hay docentes que prefieren trabajar desde la visión técnica, desde la visión competitiva, que buscan que sus alumnos puedan llegar a ser deportistas o tengan características similares a los deportistas, ya sea tener buena técnica de saque en vóley, ya sea tener un buen tiro en básquet, ya sea poder atajar bien la pelota como arqueros profesionales, contra el profesor que enseña cómo moverme, cómo relacionarme, o que capaz enseña el mismo deporte, pero con una manera más didáctica, más entretenida para incluir al resto de los alumnos y que el más habilidoso se siga divirtiendo y que el menos habilidoso pueda estar a la par de el chico divirtiéndose en el mismo deporte. Eh, y si no me estoy olvidando de nada más, eso sería todo. Yo no había leído tu, ¿cómo se llama? Lo leí recién ahora porque creo que lo presentaste ayer, ¿no? O hoy en la mañana. Sí, Pero hoy me levanto temprano. Sí. sí, encontré muchas cosas piolas, traté de hacer esa cuestión de ir leyendo y escucharte, que para mí ya me da un poco más Sí. difícil, pero me pareció interesante el punto de vista genuino, un poco sobrevalorado por los autores, pero me pareció bueno, y la propuesta hablada fue más de tus experiencias, incluso el 50% creo que utilizaste esto del pensamiento primario que trajiste acá a colación. Hay algo que no podemos, que tenemos que corregir, pero no es para vos, es para todos nosotros, me incluyo, es esta cuestión de que en la educación física hablemos de lo hábil y de lo no hábil, o de los más hábil, aunque lo refresquemos con esta idea de, bueno, a los más hábiles y a los... No existe habilidad, no existe más en una habilidad. Y para poner un ejemplo de esto, para ser gráfico, es como poner creo que yo les di este ejemplo, ¿no? Pero pones una pintura, ¿no? Y nos vamos todos a mirar la pintura y decimos, pa, mirá, capaz que en mí causó, no sé, estrepitosamente, se me erizó la piel, y por ahí, para vos nada que ver. Ahora seguimos caminando y por ahí paramos en otra y vos te largaste a llorar. Y yo lo miro y digo, ¿qué cagada es esto? No tiene sentido, ¿no? Y por ahí va otro Bueno, y seguimos y encuentra un zapato tirado, que es lo que pasó en un museo muy conocido de Francia. No sé yo creo que les conté con esto. el de la banana pegada en la pared, también pasa lo mismo. También, exactamente, exactamente. Y decís, bueno, a alguien le causa, pero el que lo hizo no es arte, sino es un ridículo. Entonces es como que, bueno, a ver, esta cuestión de la habilidad es algo que en el ser humano no tiene. Ahora, que vos me digas, che, este auto es más hábil que este auto, bueno, porque vos decís, ¿para qué? Porque este va más rápido y la habilidad de un auto es transportarte de un lugar al otro. ¿Se entiende? Ahora, las Claro, habilidades, todos tenemos habilidades múltiples, todos tenemos inteligencias múltiples, todos tenemos racionalidad múltiple. El tema es cuán genio somos los docentes para tratar de captar que el otro, ¿no? Muchos chicos, por ejemplo, muchos deportistas te dicen, yo si no hubiera sido por el deporte, estaría en la lona, yo nací así, yo me drogué a los tantos años, yo me la pasaba a las piñas. Y vos decís, chau, ¿quién te capturó para que claro, vos yo me puedas hacer-? refería a, a la habilidad en cuanto sitúan en un deporte. Por ejemplo, yo hago básquet, me Sí. pongo al lado de un compañero mío que tira mucho mejor que yo y capaz lo noto más habilidoso a él que a mí. Yo lo notaba por esa parte. Sí No, es cierto entiendo, que sí, 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 sí. No, hay alumnos que sean mejores en vóley, otros en fútbol, otros en básquet. Yo me refería a eso, no, te de esos entiendo, alumnos pero que Marco, no te capaz tienen la justifique, porque inteligencia en otro lado. Claro, no te justifique porque es así, es para todos, y nosotros porque lo llevamos a la técnica, al rendimiento, por ejemplo, ustedes son más hábiles, yo diría, che, estos chicos que están acá, qué grosos, vinieron el último día, no, ustedes vinieron porque tienen el TIF, capaz si estuvieran en regular ni hubieran venido tampoco, como los que no vinieron. Entonces, a ver, no nos hace el rendimiento final
No nos hace ni más ni menos. Hay que trabajar los y las estudiantes con la misma característica. Por eso incluso la evaluación es algo que todavía está en crisis, Marco. Vos decís, ¿qué evalúo? Entonces termino evaluando una habilidad, ¿me entendés? No termino evaluando lo que yo digo que quiero. Las emociones, ¿no? Y todo eso. ¿Dónde está el discurso ese en la boca? Pero después Claro. terminaste viendo si encesta 5 veces en 10 segundos. Y no si realmente la pasó bien, si incorporó un gesto, ¿no? Pero bueno, es algo para seguir reflexionando. Claro. Enhorabuena, me encantó. Perfecto. Em, No, muchas Vamos ahora con Mateo. Sí, profe. Oh. Yo le puse de título a mi TIF el juego como núcleo de aprendizaje. Empezando con la frase de Tunoxi, todos los juegos como, o sea, todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Bueno, él sostenía que el juego puede llegar a ser un núcleo de aprendizaje y en mi trabajo puse miradas que lo refutan y otras miradas que le aportan y, y voy desarrollando en base a eso. Uno de los autores que puse, que fue de los que más desarrollé, fue Vygotsky, que él hablaba sobre una zona de desarrollo próximo, que fue su estudio. Él creía que los niños tienen una zona donde pueden ellos hacer cosas por sí mismos, después hay zonas que tienen que hacer con ayuda de un adulto y otras zonas donde no pueden hacer nada porque son zonas a las que todavía no llegaron. Y él, Vygotsky, como es, refutaba que el juego puede ser un aprendizaje para ellos y lo acercaban a estas zonas, porque el niño adoptaba un rol donde crecía, entre comillas, crecía o actuaba como si fuera mayor. Y esto le daba, ¿cómo es? Esto le daba a que los niños adoptaran roles, regulaban sus conductas, hacían negociaciones sobre las reglas, también podían compartir entre ellos sin conflicto, muchas veces, ¿no? Porque pasa de otras veces que pasa conflicto dentro de los mismos juegos. Otros autores que sostenían esto era Jean Piaget, que describía el juego como una asimilación y acomodación, donde el niño podía explorar, podía experimentar, equivocarse e inclusive podía reconstruir todo lo que había hecho sin la presión de tener un rendimiento escolar. También otra autora es María Montessori, que defendió la importancia de la actividad libre y espontánea. Eh, Ella, en esto que ella describió, no lo llamó directamente juego, pero sí está muy relacionado con el tema de que el niño va aprendiendo en base a explorar y toma sus decisiones autónomas. Otro autor también es Donald Winnicott, que resaltó que el juego es un espacio tradicional donde el niño puede crear, simbolizar y elaborar conflictos internos. Y más allá de construir conocimientos, también desarrollaban su salud emocional. Después puse autores que tenían una mirada contrapuesta o no creían que el juego podía ser el núcleo del aprendizaje. Uno es el doctor Skinner, que creía que el núcleo del aprendizaje podía ser el conductismo, que centraba el aprendizaje en base a repetición, recompensa y condicionamiento. Esto refiere a que, bueno, tenés un límite de opciones. Hay opciones que son buenas. Si elegís las buenas, vas a tener una recompensa. Si elegís las malas, no vas a tener nada. Y básicamente era eso, no había más. Después teníamos a Robert Gantgen, que él creía que todo tenía que venir planificado y tenía una secuencia de tareas, y así es como el aprendizaje se iba a ir desarrollando. También tenemos un enfoque, esto no es un autor, es un enfoque sobre la tecnocráticos de la educación. Ellos consideran que el juego no puede ser, el juego es muy deficiente y difícil de evaluar dentro de de los programas escolares o orientaciones inclusive. Y bueno, como conclusión, puse que el juego, o sea, a lo largo de todo este TIF, se vio que muchos autores refutaban y decían que el juego ayuda a los niños a desarrollarse, a tener interacciones,
a tener simbolismos y demás. Y hay autores que por ahí no creían eso, pero que más allá de no creer eso, tenían sus opiniones y estaba bien, porque no todo se envasa en juegos, no todo siempre es divertido, y a veces es un tema de castigo y recompensa, como dijo este autor Skinner. Em, y una de las frases que me gustó de Tonucci, que criticaba la escuela tradicional porque dejaba al juego como plano secundario, y una de las frases que me gustó que dijo, que me gustaría decirlo ahora, es, eh, dice, sostiene que la escuela que no permite jugar es una escuela que renuncia a comprender la lógica real del aprendizaje infantil. Me impactó bastante fuerte porque tiene mucha razón. Inclusive muchos de nosotros ahora estamos aprendiendo en base a juegos, en base a propias experiencias, y inclusive, no sé, en nuestras clases de hoy en día tenemos juegos y después la profe nos recalca ciertos puntos y decimos, tiene razón, es verdad, estamos aprendiendo algo nuevo. Y nada, hasta ahí termina mi tip. Muy bien, Mateo. Pasa es que una de las cosas que me parece que me gustó, estuvo en una propuesta, fuiste más hacia el lado, si yo te hubiera dado la consigna de, cuando leí el TIF me pasó, ¿no? Vamos a encontrar todos los autores que han aportado algo sobre el aprendizaje y los que tienen relación con el juego también, Montessori, bueno, de la contrariedad, Skinner, etcétera, etcétera. Pero creo que hay algo como que nublaste, que nada, está bien, porque me gusta el TIF, me gusta tu presentación, fue sólida, te vi también preocupado por la situación, porque cuando los chicos hablaban te vi que estabas ensayando, está bueno, me parece que está bueno que pasen estas cosas, pero no te olvides nunca de lo nuestro, ¿no? José Martí decía, insértese las repúblicas en nosotros, pero primero desde nuestras repúblicas. Lo decía José Martín en 1800, ¿no? Hablando de la cultura latinoamericana, ¿no? Está todo bien con la globalización, ¿no? Pero pará, che, yo soy latinoamericano, soy latino, soy argentino, soy esto, hablo así, tengo esta cultura. Entonces, nuestro TIF es un TIF de teoría de la educación física 1. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros contenidos? Ah, nuestros contenidos fueron este. Entonces, nutrite para la próxima más desde nosotros, ¿no? Porque este TIF tranquilamente lo podrías haber defendido en juego, ¿cómo se llama en el IURP, la asignatura? Juegos uno. Juegos uno. O lo podrías haber hecho en cuerpo y movimiento. Lo podrías haber defendido en epistemología. Lo podrías haber defendido en alguna didáctica, en recreación. Y en todos va bien, porque vos trabajaste solo cosas de afuera, ¿se entiende? Y los autores son perennes, está bien. Pero no te olvides de esto. O sea, todas las defensas, todas las propuestas son desde nosotros. ¿Qué somos nosotros? Teoría de educación física. Vimos todos nuestros contenidos. Y de ahí para adelante, entonces sí, relacionarlo con otro o con otredades. ¿Sí? Enhorabuena. Bueno, vamos con Agustín ahora. Bueno, Joya, buenas tardes, profe. El título que usé yo fue La importancia del juego en la educación física actual. Y acá creo que coincido un poco con ese y con Marcos, donde quizás el juego previo a la carrera lo veíamos de otra manera, ¿no? Quizás como solamente eso, jugar. Y hoy en día lo vemos como una herramienta y creo que bastante poderosa. También lo que quise expresar en mi trabajo es el problema que tenemos en la educación física del siglo XXI, del siglo actual, en muchas escuelas donde se predominan bastante las clases centradas, los profesores que quizás hacen repetir a los alumnos, como había explicado usted con, no sé si fue con una técnica de vóley o de handball, tipo, che, mirame, hace así, y hasta que el alumno no lo hacía así, no estaba bien. Y también con las mediciones de rendimiento, no sé, tenés que hacer 5 vueltas, si no, no aprobás. Y quizás la mirada esa hoy en día no es muy suficiente. Quizás la mirada de este siglo, el actual, tendríamos que ser un poco más humanos, creativos e inclusivos, ¿no? Donde el movimiento tenga un poco más de sentido y el juego gane un poco más de lugar, el lugar que le corresponde, ¿no?
Y acá es donde aparece el juego, quizás, porque el juego es la clave. El juego aparece como una alternativa pedagógica, poderosa, donde combina quizás un disfrute, una exploración, una creatividad y un vínculo social, tanto los niños como nosotros los adultos. Esto, si bien lo vimos acá, también lo vimos en juegos, creo que tienen bastantes cosas en común, donde podemos construir bastantes pensamientos, relaciones y estrategias. Por eso también sostenemos que el juego no es algo secundario dentro de la educación física y creo que por eso se hace bastante hincapié, por lo menos en este primer año que venimos teniendo. Después yo como autores para ejecutar todo esto, usé a Tonucci, que es bueno, el que había planteado usted, Piaget y Vygotsky. Tonucci plantea que los aprendizajes son más importantes de la vida, se construyen jugando, porque proponen que la escuela debe dar la libertad para explorar, equivocarse y descubrir. Que si el juego se limita, se pierde su valor educativo, ¿no? Piaget dice que el juego acompaña eh, en cada etapa del desarrollo cognitivo. Primero aparece como el juego sensoriomotriz, luego el juego lúdico y más adelante el juego con reglas. Y que a medida que el niño juega va construyendo estructuras mentales cada vez más complejas. Después Vygotsky aporta una mirada un poco social, donde dice que el niño permite avanzar dentro de la zona de desarrollo próximo, que cosas que quizás solo no podría, pero sí logra con la ayuda de otros, con juegos como juegos de roles, donde empieza a internalizar normas, lenguaje, planificación y autocontrol. Después, como cuando uno integra estos tres autores, aparece una idea muy clara, donde todos más o menos explican lo mismo, ¿no? Para Piaget construye el pensamiento, para Vygotsky construye cultura y socialización, y para Tonucci es un derecho y una forma esencial de aprendizaje. Igualmente, los tres coinciden que el niño aprende actuando, moviéndose, comunicándose. Después, para cerrar un poco, creo que la frase de Tonucci es un llamado a los docentes o a los futuros docentes como nosotros, donde jugar de la forma más auténtica y profunda. Quizás, vuelvo a repetir, antes de ver en una materia como esta o juegos también, lo veíamos de otra forma y hoy lo vemos como una verdadera forma de aprender. Y bueno, hasta acá llegó la presentación. No, Increíble, ¿no? Agus, trabajaste algo que yo venía esperando hace un montón y tuve ya 3 comisiones, unos 7 en una, ustedes eran 9 y 3 en otra, y todavía no se había hablado, ¿no? Que me parece que era como eh, las cosas que yo, ¿cómo se puede decir? La definición encubierta que esperaba que salga y qué bueno que salió, que es el tema del derecho, ¿no? Eh, Jugar es un derecho. Y para ahí, para nosotros, que seguramente seremos de familias laburantes, gente que le puso el lomo y que estamos bien, digamos, tenemos nuestro matecito, ustedes tienen su computadorita, poquito más, poquito menos, deben tener una casa agradable, calentita, ¿no? Me imagino, venimos de sí, ahí, un montón de pibes que no juegan. Y los juegos simbólicos que tienen, yo ayer me bajé en Retiro, que vienen para acá porque me habían choreado el auto, ¿se acuerdan que les dije? Y me estoy manejando en sí, sí, Retiro, sí. y me bajé y vi a dos borreguitos chiquititos de 4 o 5 años durmiendo en la calle con los papás, y el papá estaba tieso dormido, y la mamá o el segundo papá, no sé, la pareja, no sé quién era, los tenía entre medio los dos, y los nenes, ¿sabés que eran las 5 de la mañana y estaban despiertos? Y los nenes estaban jugando con una cajita. Estaban así acostados jugando con una cajita y yo digo, pucha, loco, esos pibes tienen derecho, ¿no? Seguramente no están Sí. escolarizados, seguramente caminarán con sus papás para juntar cartón, con el mejor de la suerte. Quizás salen a delinquir los padres con los nenes también, quién sabe la vida, ¿no? Pero el juego es un derecho. Y cuando uno dice derecho, dice necesidad.
Porque si hay un derecho, o sea, hay una necesidad imperiosa y hay un rol nuestro, digo, estatal o privado, de poder darle a esos pibes juegos, ¿no? Porque con el juego se Claro. aprende. Y es un derecho. Entonces, pensemos que en nuestra carrera también se trata de eso, ¿no? Muchas veces yo veo que en los últimos años de la carrera todos los chicos quieren irse a la preparación física, al deporte del rendimiento, tratar de tener... Y es hermoso, es un puto mundo. Pero que te venga a abrazar un pibe de estos algún día porque vos un día hiciste una escuelita, una colonia, regalemos nuestro tiempo también a esto, porque eso es lo que se perdió la docencia, ¿no? Ese sentido de dar, de cruzarte, te cruzás con un chico y sabés que siempre tenés que tener un cuento para encontrártelo y darle y a sacarle una sonrisa, y vos lo trajiste, ¿no? Es un derecho. No perdamos de vista eso, que nosotros estamos estudiando una carrera cuyo centro general y existencial trabaja sobre los derechos humanos internacionales, porque pasa en África, pasa en Argentina, pasa en el Congo, pasa en Haití, pasa en Estados Unidos. Es un derecho. Muchas gracias, Agus, ¿eh? Finaliza entonces No, este gracias. hecho de TIF, lo va a finalizar Lautaro con su presentación. Perfecto, profe. Buenas tardes. Bueno, mi TIFS se titula ¿Qué sería de la educación física sin el juego? ¿Qué sería, no? Em, Puse este título en pos de la frase de Tonucci, porque yo como estudiante, ¿no? de la carrera, entiendo que todos sabemos, por ejemplo, el sentido superficial o por lo menos la definición de lo que es el juego y la educación física, pero yo propuse que rara vez nosotros nos preguntamos de qué valores aportan, ¿no? De por qué está presente en la naturaleza del cuerpo y por qué la educación física eh, es lo que es, o por lo menos es lo que tendría que ser gracias al juego. En mi ensayo eh, fui desglosando lo que es la definición del juego y la corporeidad conectados a lo que es la educación física. Primero comencé con el juego, eh, explicándolo desde un sentido eh, más biológico y psicológico. Por eso me apoyé en las citas de Piaget, pero fui evolucionando la definición hasta encontrar ciertos autores que critiquen, que no que critiquen, sino que den una definición más apartada a lo que es la definición eh, biológica, y también tomé citas como por ejemplo de Foucault en su teoría neocontemporánea para criticar al sistema que manipula al juego, ¿no? Em, Hablando en base a lo que es a lo que es la escuela, ¿no? Como institución disciplinadora y que propone, ¿no? Que el cuerpo tiene que ser dócil a las reglas. Entonces yo relacioné esa teoría con lo que hace la educación física y el deporte al juego, ¿no? El juego natural que, que claro, demanda corporeidad en el niño. Y es eso lo que yo, es de lo que hablo en mi tesis, ¿no? De que el juego no sabemos el valor que aporta porque rara vez lo hemos sentido en su esplendor. Bueno, también propongo además de qué es lo de la corporeidad, qué es lo que lo que valoriza en el juego, ¿no? A la corporeidad como un fenómeno que, que demanda jugar, porque es experiencia nueva y es movimiento. Luego, problematizo lo que hace la educación física actual frente al juego. Y hablo sobre el deporte como un instrumento que es usado, y esto bien lo explica un autor que yo cito que es Brom. eh, el deporte es usado como una herramienta para poner en margen
a los sujetos sería algo ideal. En realidad son los objetos, que son los estudiantes, porque sujetos sería si ellos practicarían el juego por necesidad natural, no por algo impuesto como lo es el deporte justamente. Pero que explica que el deporte regula y controla a los cuerpos, ¿no? Limitándolos y limitando sobre todo el juego. Y mi cierre al ensayo es cómo nosotros podemos, como potenciales profesores, hacer algo al respecto, ¿no? Devolverle el juego a la educación física. Porque es difícil eh, combatir un sistema en su magnitud, pero nosotros podemos ir haciendo aportes como potenciales educadores. Y es en eso en lo que yo propongo como modificar al juego, eh, darle ese cambio estructural progresivo. Todo cambio debe ser progresivo porque si nos ponemos muy idealistas, el cambio no se daría y no se aceptaría en los niños. Pero bueno, eso es una opinión más personal mía. Y, y bueno, creo que eso sería todo, está más que explicado. Muy bien, Lautaro, me agarré un autor que yo no conocía del texto tuyo. Me parece bueno. Sí, Me parece bueno también, un poco sucinto, hubiera esperado por ahí un poquito más de tiempo tenías, pero tiene potencia el texto, tiene potencia, y es como, es la pregunta que todo el tiempo nosotros nos hacemos con los contenidos de la carrera que nos van a resonar, ¿no? Che, ¿qué sería de la educación física sin creatividad, ¿no? ¿Y qué sería de la educación física sin integración de saberes? ¿Qué sería, me parece que está buena la pregunta porque te construye una película que vos solo sabes cuál es el límite, ¿no? Porque nada, es así. Pero no solamente, que es lo único que me queda ahí como para reflexionar con tu propuesta, tiene que ser pensado el juego en la educación física escolar. Va para todos, ¿no? O sea, el juego sí, en sí, la vida, ¿no? El juego en el club. Porque también, por ejemplo, que vos decías, no sé, yo soy profesor de tenis y vos venís a mi escuelita de tenis, ¿no? Con 7 8 años. Y yo también puedo jugar con vos o puedo decidir hacer construcciones analíticas. Entonces, ¿cuál de las dos yo elijo? Ah, bueno, yo elijo jugar con vos. Quizás no te acerca a un campeonato, pero quizás sí te acerca a que vos permanezcas de por vida en el tenis. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que permanezcas de por vida o que llegues tempranamente a un... O por ahí pueden las 12, ojo, porque tampoco hay que criticar lo otro sin... Y estoy de acuerdo con eso de que los cambios cuando se habla de educación de los sujetos, de las sociedades, tienen que ser progresivos, pero tienen que estar pensados, ¿no? Nuestro alineamiento sí, curricular sin duda. nuestro lineamiento curricular tiene un posicionamiento. Ahora, yo estoy seguro, aunque no lo estudié, pero estoy seguro que si vos le preguntás a la mayoría de los profesores de educación física que trabajan e intervienen en primaria y secundaria, literalmente todos te dicen, qué bueno los lineamientos, pa, pero nadie trabaja al estilo, o pocos trabajan al estilo del lineamiento. Entonces, como te dicen que sí, pero escribo con la mano y borro con el codo. Entonces, tiene que ser progresivo, pero tiene que haber una orden, ¿no? Como diciendo, che, vamos para allá, como viste, arriando, ¿no? Las vacas van solas, pero si hay alguien de atrás que va como empujando, y por eso faltan líderes. Nos faltamos líderes. Y hay que ser también, mucha gente tiene que empezar a ser líder para estas ideas. Si no, quedan ahí en los libros, ¿no? En las bibliotecas. Bueno, muy bien. Enhorabuena. Lo tenemos también acá a Joaquín, que Joaquín va a ir al final. Joaquín, ¿estás ahí? Joaquín, ¿viste? Eso es lo que vos tenés que presentar ahora el 15. Hola, La idea, profe, ¿todo bien? la idea es que presentes esto así, ¿no? Sí, Que sí, sí, presentes me metí así. para ver un poco qué onda, así Mm. me voy guiando también para lo mío. Si es Honda con H, mejor porque es una buena moto japonesa. Y si es sin H, bueno, metele onda. Escúchame, presentate algo así, una propuesta así. La única diferencia con vos que por ahí te vamos a hacer alguna pregunta aleatoria aparte de la presentación, ¿entendés? En vez de Dale, escucharte y solamente si no me obvio. decís, che, bueno, a ver, hablame un poquito más de la relación entre este concepto y este. Y ahí vos vas a tener que intervenir. Todas preguntas generalmente aleatorias, no más de eso. ¿Sí? Bien, bien bravo. Bueno, Perfecto. hermanitos, hermanitas, colegas, nos quedó una chica que no vino, no sé si le habrá pasado algo. ¿Alguien sabe del paradero actual de... em,
Sánchez Bárbara. Nada, No profe. estuvo ni viniendo a Ni las idea. clases de prácticas. No sabemos. Oh, no te puedo Muy creer. de vez en cuando. ¿Sí? Capaz algún parcial ha venido, pero ni idea. Buah. Traten de charlarle ahí para que no se pierdan, no se queden en el camino. Había hecho un muy buen ¿cómo se llama? Actividad número 2 parcial. Muchas gracias. Finalizamos nuestra asignatura, finalizamos los encuentros. Nos vamos a ver por los pasillos, nos veremos por el centro, los que andamos por acá, por esta zona. Y seguramente los encuentre en cuarto año, cuando estén mucho más robustos y yo mucho más viejo, en epistemología, que ahí sí los voy a ver. Y ondearemos nuevamente algunas otras ideas para seguir reflexionando. A mí, en lo personal, fue un placer haberlos visto siempre, han sido muy educados. Lamento si algunas cosas por ahí podrían haber sido perfectibles, como dice José Martí, toda obra es perfectible, pero por lo pronto hicimos un buen equipo y en equipo trabajamos en construcción colectiva. Así que felicidades por el primer parcial, por el desarrollo de las actividades, de los foros, del segundo parcial. Gracias por estar acá hasta el final y nos encontramos en otras experiencias. Perfecto, Profe, profe. gracias por Gracias a todo, Bueno, fue un vos. gusto. profe, muy buenas Chao, vacaciones. profe. Nos Gracias, vemos. profe, un gusto. Un gusto es mío, chicos. Un abrazo enorme. Otro.